Bueno, y para seguir con nuestro programa, nuestro siguiente ponente va a comunicar con el auditorio por medio de Zoom, porque él se encuentra en Argentina, es el compañero Julio Gambina. Él es un compañero que también forma parte del CADTN, del Comité Internacional por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, antes deudas del tercer mundo. El compañero Julio Gambina es economista, es marxista, ha escrito también varias obras, es profesor universitario y especializado en economía política, economía mundial, integración, la deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. Entre sus obras se encuentran la crisis del capital, la crisis capitalista contemporánea y el debate sobre las alternativas. El terrorismo de Estado en la Argentina, junto con otros colaboradores como Atilio Bolón y Osvaldo Valle, así como los años de Menem. Bueno, le dejamos la palabra al compañero Julio. Como les comentaba, se va a publicar a través de Zoom. Muchas gracias. Muy buenas Adelante, tardes, compañero Julio. compañeras, compañeros. Espero que se escuche bien. Díganme si no se escucha, pero bueno, una lástima no poder estar de cuerpo presente, ahí abrazándolos, a los compañeros de la coordinadora por los temas de la deuda, a los compañeros del SME, ahí a colegas con los que trabajamos codo a codo en muchos temas. Lo primero que corresponde es saludar este encuentro, es muy importante este encuentro. La respuesta popular a la ofensiva de la derecha es un tema trascendental. Yo diría que el tema principal nuestro a discutir es la crisis de alternativa política, la crisis que hay de una propuesta anticapitalista, antiimperialista, anticolonial, contra el patriarcalismo, en defensa de la vida, de la naturaleza. Bueno, ese es un tema central. Por eso la respuesta popular es lo más importante. Yo lo que quiero en el poquito tiempo que tenemos es presentar algunas ideas generales. Ustedes saben, hablo desde la Argentina, por lo tanto, con un gobierno de ultraderecha como el de Javier Milei, que pretende ser un líder del capitalismo global, del capitalismo a escala mundial. Milei no se conforma con aplicar su política antipopular en la Argentina, sino que en todos los foros internacionales, principalmente aquellos que tienen que ver con el capitalismo desarrollado, hegemónico, imperialista en Estados Unidos, en Europa, ahí lo van a ver a Milei intentando convencer a los líderes del capitalismo mundial que la receta es el ajuste regresivo y la reestructuración reaccionaria de las relaciones económicas, sociales y políticas. Muchos dicen, bueno, pero ¿se puede pretender desde la Argentina, un país atrasado, dependiente del sur del mundo, construir un imaginario para el capitalismo mundial? Yo creo que es una pregunta interesante porque hace 50 años desde Chile, un país pequeño, atrasado, dependiente, subdesarrollado, bajo imperio de la dictadura militar de Pinochet, se ensayaron lo que hoy es conocido en todo el mundo como las políticas neoliberales. Quiere decir que no hay tamaño de país para pensar en la proyección que tiene un proyecto estratégico. Voy al contraejemplo. Qué importante ha sido y es para la revolución mundial la experiencia de un pequeño país como Cuba, que pese a ser una isla, sigue mostrando que la experiencia por la revolución tiene validez en pleno siglo XXI. Hoy hablamos mucho de Venezuela, por supuesto, agredida por la ultraderecha, el imperialismo, la ofensiva del capital. Atrás de eso está la expectativa por el petróleo. Bueno,
Cuba es la gran batalla de la región latinoamericana. Por eso yo quiero dejar como primera idea que lo que acontece en Argentina es una avanzada de lo que los sectores más reaccionarios del capitalismo mundial quieren para el mundo. Por eso hay que prestarle atención. Acá en Argentina, muchísima gente se sorprendió con el triunfo de Milei. Y claro, lo que hay que empezar a decir es que a esta altura ya no es una sorpresa el avance de la ultraderecha. En el año 2016, muchos se sorprendieron con la emergencia de un Trump para el gobierno de Estados Unidos. No parecía que en ese país un personaje salido de afuera de la tradición política gobernar Estados Unidos. Y pregúntenle a los cubanos qué tal les ha ido desde que Trump ejerció el poder en Estados Unidos. Poco se pensaba que en Inglaterra iba a triunfar la política del Brexit y sin embargo, en sintonía con Trump, el Brexit avanzó. En el 2018, nuestros amigos de Brasil nos decían, es imposible que gane Bolsonaro. Y hoy el bolsonarismo sigue teniendo fuerza. Recién Humberto decía, el Lula actual no es el mismo que el de antes. Claro, tuvo que hacer una coalición que involucró a la derecha brasileña con los cuales compitió una década antes. O sea que las condiciones de la política en Brasil están determinadas, condicionadas por la ultraderecha que expresa Bolsonaro y el bolsonarismo. Por eso Trump, Bolsonaro, Milei han sido sorpresas en los respectivos países y en la política mundial. Pero a esta altura hay que dejar de sorprenderse y darse cuenta de que estamos en un momento de una brutal ofensiva, no solo económica, sino política y cultural del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad. Por eso el fenómeno contemporáneo que tenemos que prestarle atención es que ya no es una sorpresa, ya es una realidad la presencia de la ultraderecha, aun cuando en Francia hubo capacidad para confrontarla con una estrategia de coalición que involucró a la izquierda con la derecha, porque no nos olvidemos que el acuerdo de Mélenchon-Macron para que en aquellos territorios donde el que tenía más fuerzas para confrontar al frente nacionalista de Le Pen, se elegía esa opción. Por lo tanto, no se trata solo del peso de la izquierda unida, sino de una articulación en coalición para confrontar al fascismo. Entonces, la primera idea es, compañeras, compañeros, ya no hay sorpresa. Estamos asistiendo a una amenaza sobre América Latina y el Caribe, a una amenaza sobre el mundo, a una amenaza sobre la vida que exacerba lo más reaccionario que tiene el capitalismo a escala mundial. Pero ese es el fenómeno. Lo que hay que ver es la esencia. ¿Cuál es la razón por la cual la ultraderecha emerge como opción política con consenso electoral? Consenso electoral que hace 100 años tuvo Mussolini, consenso electoral que hace 100 años tuvo Hitler, y por lo tanto no hay que sorprenderse que por la vía del consenso electoral emerja la hegemonía de las ultraderechas. La esencia es la crisis del capitalismo, una crisis que viene del 2007-2009 y que se exacerbó con la pandemia, como bien se ha comentado acá. La pandemia nos mandó a los que podíamos al encierro. Digo a los que podíamos porque había una porción importante de la población de nuestros países que no tenía posibilidad de encerrarse porque no tiene
acceso ni a la vivienda, ni a internet, ni a la electricidad, ni al agua potable, ni a la alimentación, ni a la salud, ni a la educación, y esos por lo tanto tuvieron que rebuscárselo en condiciones denigrantes y que afectaban su vida cotidiana. Por eso también hay que entender que la demanda de libertad, libertad en el sentido que intenta la ultraderecha, es una libertad vinculada al libre comercio, es una libertad vinculada a la propiedad privada de los medios de producción, es una libertad de mercado que ejercen los capitales más concentrados, los monopolios, las transnacionales, pero hay que entender que es esa crisis capitalista la que convoca a una ofensiva y a una iniciativa política muy fuerte de las ultraderechas. Tenemos la crisis del 2007-2009, la pandemia y la guerra. Como bien se ha dicho, no solo es la situación en Europa, no solo es la ofensiva guerrerista y el genocidio sobre Gaza y el pueblo palestino, por el colonialismo impulsado por el Estado de Israel y su principal apoyo mundial, que es Estados Unidos y los capitales más concentrados, sino que es una ofensiva militarista a escala global. Tengamos en cuenta que la producción de armas es una producción improductiva en los términos de la vida, porque la producción de armas, la producción militar que sirve para destruir vidas y fuerzas productivas sociales de la humanidad, no les aportan más allá de un gasto que compite con gastos necesarios para resolver la alimentación, la salud, la educación, entre muchos otros temas. Por eso, lo esencial para entender es que ante la crisis del capitalismo, los que nos hemos quedado sin respuesta para la sociedad es la izquierda, es el movimiento popular, es el movimiento revolucionario. No quiero decir que los que aquí están participando no tengamos propuesta individual o grupal, pero no hemos ganado, conquistado la batalla por la conciencia y los corazones de nuestros pueblos, porque son los mismos empobrecidos, los explotados, los excluidos, los que terminan optando por estas opciones de las ultraderechas. Por eso hay que ver que el problema esencial es la crisis del capitalismo. Y claro, en otras crisis del capitalismo, la respuesta alternativa era el socialismo, era la sociedad emancipada, era la sociedad sin explotación. Por eso la Revolución Rusa pudo abrirse camino en 1917, la Revolución China, la Revolución Cubana, la Revolución Vietnamita, incluso la Revolución Sandinista en el 79 y la Revolución Iraní, últimas expresiones revolucionarias desplegadas bajo esa lógica de lucha de clases mundial en un tiempo bipolar que se terminó allá por el año 1989, 1991. Y el imaginario que se construyó a escala mundial fue progresivamente sobre la base de la liberalización de la economía y una subjetividad individualista con cambios en las formas de trabajo, estimulando lo que se llama la uberización, que se expresa en múltiples formas de trabajo, especialmente potenciadas luego de la crisis de la pandemia con la digitalización de la economía mundial. Bueno, la ultraderecha encontró ahí su territorio de propaganda, de debate ideológico, político, cultural, y ustedes pueden ver que así como en una época aludíamos a Hollywood, hoy tenemos que aludir a las plataformas, a Netflix, o que disputan horas diarias de la población mundial para ganar en conciencia. En estas horas, por ejemplo, las elecciones de Venezuela llevan un libreto que estuvo planteado en la campaña electoral durante el día de la votación y, por supuesto, desde ahí en adelante,
y hoy tenemos un nuevo Guaidó proclamado desde Estados Unidos y desde las derechas globales, compitiendo y disputando con la realidad de una lucha popular muy concreta que se desarrolla en Venezuela y en todos nuestros países. Si el fenómeno es la ultraderecha y la esencia es la crisis del capital, lo que tenemos que ver nosotros es la dinámica de la iniciativa política confrontada. Por un lado, la iniciativa política de las derechas, la iniciativa política de las derechas sustentadas en el poder económico. Se dice que Milei surge de afuera de la política, es un outsider de la política, pero sin embargo fue un profesional de grupos económicos altamente concentrados y transnacionalizados en la Argentina. Ni hablar de que Trump, otro outsider de la política, es un multimillonario neoyorquino vinculado al poder económico de Estados Unidos y la lógica global. Detrás de Milei está Elon Musk, por ejemplo, el multimillonario número uno y sustenta su poder en la economía de plataformas, en la digitalización, en la vanguardia del desarrollo tecnológico asociado a la producción contemporánea, al cambio de matriz energética, por lo tanto a una respuesta del gran capital ante los problemas del capitalismo contemporáneo. La iniciativa política de la derecha está buscando la coordinación. Por lo tanto, la internacional de la ultraderecha funciona, como dijo Humberto recién, al final de su intervención. Nosotros tenemos que mirar la construcción de un nuevo internacionalismo popular, de un nuevo internacionalismo de las trabajadoras y los trabajadores, un internacionalismo de las luchas feministas, de las luchas ambientales, de las luchas sindicales, de las luchas territoriales, populares, por la soberanía alimentaria, por la soberanía energética, por la soberanía financiera, por articulaciones globales que confronten contra la estrategia del poder. Por eso digo que viendo la dinámica de la lucha de clases contemporánea, lo que hay es una fuerte iniciativa de las ultraderechas por unificarse y nosotros necesitamos articular una estrategia compartida, aunque tengamos opiniones distintas. Y este es un problema. No toda la ultraderecha piensa lo mismo. Por ejemplo, Bolsonaro o Trump son nacionalistas. Milei no. Milei no es un nacionalista que defiende a la Argentina y al capitalismo en la Argentina, sino que es un universalista, es un capitalista del capitalismo global. Pero eso no le quita articular y reunirse y juntarse con Bolsonaro, con Trump, con sus adláteres y generar una iniciativa y una estrategia compartida de la ultraderecha a escala global. Nosotros en nuestro territorio, en nuestro campo, nos vivimos contando las costillas, tratando de mirar dónde está el error del compañero de otro grupo de izquierda, de otro grupo del movimiento popular, en vez de pensar que lo que tenemos que apostar es a múltiples tácticas con un objetivo de vencer a la ofensiva del capital en este tiempo histórico. Por eso la unidad, el internacionalismo en unidad, y no hago más que recuperar a Carlos Marx de la Asociación Internacional de Trabajadores. Ahí estaba Marx y sus seguidores, los que hoy llamaríamos los marxistas, pero también estaban los socialistas, a los que calificaba de utópicos. Ahí está la confrontación teórica que tuvo con varios de ellos, pero también estaban los anarquistas, con los cuales Marx discutía teóricamente, pero eso no impedía que hubiera una articulación compartida de la Asociación Internacional de Trabajadores, la llamada Primera Internacional, que fue considerada autora ideológica de la Comuna de París, el primer intento de gobierno obrero en el mundo en 1871. Y por lo tanto, pensar que es posible la unidad de acción
aunque haya diferencias teóricas, concepciones disímiles sobre lo que es la sociedad anticapitalista, lo que es el socialismo, lo que es un futuro sin explotación, que es un tema que hay que debatir. Por eso, quizás el principal desafío para nosotros es promover una respuesta popular articulada, algo que se intentó y se fue desvaneciendo en el camino con el Foro Social Mundial. Bueno, habrá que ensayar múltiples formas de articulación, como esta que se está haciendo ahora acá, intentando abrir nuestras orejas, nuestras cabezas, nuestros corazones a las propuestas múltiples que hay en diversidad de formas de lucha del movimiento popular, de los pueblos originarios que tratan de traer sus cosmovisiones históricas a la disputa contemporánea, a los feminismos populares que han abierto un nuevo camino en la disputa contra el patriarcalismo, poniendo en evidencia temas históricos de discriminación a la mujer, pero resignificados en este momento, o el ambientalismo, que nos pone a discutir el modelo productivo y por lo tanto el programa, de nuevo, y porque lo escuché recién a Humberto, él también habló del programa. Y el programa, compañeras y compañeros, tiene que ir en el mismo sentido de la formulación genérica contra el capitalismo. Si el capitalismo es una relación monetaria o mercantil, bueno, una propuesta programática es a desarmar todo lo que tenga que ver con la dominación mercantil monetaria, un debate que el Che sostuvo en la década del 60 en Cuba, planteando la lucha por los derechos, contra la mercantilización. Hay que ir por la desmercantilización, hay que ir por la comunalidad, algo por lo que peleó Hugo Chávez antes de morir, que no es lo que se ha desarrollado principalmente en Venezuela, pero que hay que retomar el camino por lo comunitario, por lo que va en contra de la lógica mercantil, de la lógica monetaria, de la lógica del lucro, de la ganancia, de la acumulación. Por eso los términos de las soberanías, soberanías alimentarias, que no son soberanías nacionales, sino que son soberanías populares por los alimentos, por el derecho a la energía, un tema que los compañeros y compañeras del ESME vienen planteando desde hace mucho tiempo con otros sindicatos y organizaciones de la energía en todo el territorio regional y mundial, el tema de la soberanía financiera para que encontremos mecanismos de financiamientos, de formas de organización, de reproducción de la vida cotidiana que no tengan la lógica del mercado. Por eso, la desmercantilización en primer lugar. Quiero terminar señalando que si el fenómeno es el avance de la ultraderecha, que si la esencia del problema es la crisis del capitalismo, y que en tercer lugar hay que ver la dinámica confrontada de la lucha de clases en iniciativas del poder e iniciativas del movimiento popular, lo que hay que discutir finalmente es el tema de la respuesta popular. Y compañeros, nosotros estamos convocados a reconstruir un ciclo global para que reinstale el imaginario por la revolución. Miren, hace 100 años, Mariátegui, desde Perú, discutía con los marxistas comunistas de América Latina que el mito del movimiento obrero latinoamericano y caribeño era la revolución socialista. Cuando la tesis de los comunistas de época hace 100 años era que había que ir por la revolución democrático-burguesa para crear las condiciones de desarrollo del capitalismo y entonces recién ahí el socialismo. Tenía razón Mariátegui. Como tenía razón los haitianos en 1804, que plantearon la primera revolución triunfante contra la esclavitud y por eso el poder jamás le perdonó a Haití esa revolución triunfante contra el esclavismo que ya en las condiciones de Estados Unidos generaba las condiciones de la acumulación originaria del capitalismo
en esa potencia única en el mundo que de colonia llegó a imperio. Por eso, compañeras, compañeros, creo que reinstalar el debate por la revolución es un desafío para nosotros, porque termino con esto. La crisis capitalista no es solo un problema económico. La crisis del capitalismo, pensando en el capitalismo como un todo, es crisis económica, es crisis política, es crisis cultural, y por lo tanto nosotros estamos desafiados a reinstalar una alternativa contra el capitalismo para alentar y desarrollar un proceso de emancipación social como creatividad del movimiento popular de trabajadoras y trabajadores para ponerle freno a la ofensiva de la ultraderecha y generarnos condiciones para otro mundo posible que resuelva las necesidades de la mayoría de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, cuando el mundo está amenazado por la destrucción de la vida, tal como promueve el militarismo actual, y de el metabolismo natural de la sociedad por un modelo productivo contaminante que destruye la vida humana y la vida de la naturaleza. Muchas gracias.